Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal Crítico Positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Brahim Zelikol, quien hizo una tormenta en la pantalla con el personaje de Hakan Gumolu, a quien interpretó en la serie del fenómeno de ATV11 Apaan Atime Inkukurova, hizo declaraciones muy especiales sobre su vida privada. El guapo actor, que concedió una entrevista a una revista, habló sobre su relación con su hijo Ali. Diciendo que respeta a su hijo como individuo, Zelikol dijo: Ali es mi futuro. Brahim Zelikol, quien participó en la serie de televisión 11 Apaan Atime Kukurova en ETV, le contó a una revista sobre las elecciones en su vida. Le preocupaba entrar en la cuarta temporada de la serie como tercer protagonista. ¿Qué te atrajo de este proyecto? El personaje principal para mí, es la producción la que da vida al guión y a todos los personajes de la serie, el director y el equipo existente los que los mantienen vivos. La preocupación es la emoción en la vida. En lugar de predecir lo que sucederá, lo principal es ver qué puedes hacer. Tu historia de entrar en el modelaje y la actuación comienza con el descubrimiento. ¿Qué opinas de estas coincidencias? ¿No crees que la vida se trata de coincidencias? Lo que llamas una coincidencia es la verdad misma. Tanto es así que te trae a la vida y te da la oportunidad de aguantar allí. Creo que el sentimiento que experimenté fue mi padre detrás de mí, las oraciones de nuestras madres y mi corazón. Si te preguntara sobre un momento feliz, ¿qué imagen te vendría a la mente de tu infancia? Todavía me siento muy afortunada con mi infancia y el lugar donde crecí. La mía fue una infancia completamente real, entrelazada con la vida y la gente. Se podría decir que crecí en la calle. Apilábamos las monedas y construíamos torres, íbamos al parque de diversiones, nos subíamos al bote, quiero decir, tengo una infancia feliz en mi memoria. Dejar el baloncesto, dejar de modelar, incluso dejar de actuar por un tiempo, ¿alguna vez te has arrepentido de estas decisiones? Al final del día, ya sea que mis elecciones fueran correctas o incorrectas, nunca me arrepentí. En mi opinión, la vida se trata de experiencias. Cambiar nuestras preferencias también nos lleva a experiencias diferentes, y cuando miramos el resultado, esto revela la riqueza de nuestra alma. Si hablamos de la desaparición del baloncesto de mi vida, fue una necesidad producto de estas condiciones, pero aún así, cuando lo miro hoy, no me arrepiento. Hay un lado tuyo que se refugia en la naturaleza de los focos. Aunque mi trabajo era diferente, mi estilo de vida preferido sería el mismo. En lugar de decir que estoy huyendo de algo, es más correcto decir que vivo de una manera en la que me siento en paz y yo mismo. La energía de la vida en la ciudad también tiene su lugar, pero también puedo alcanzar esta satisfacción pasando tiempo en la ciudad de vez en cuando. Prefiero pasar la mayor parte de mi vida con calma, con la naturaleza y los animales. ¿Qué haces en tu tiempo fuera del set? Me encanta el día que comienza temprano, déjame decir eso primero. Incluso una caminata vigorosa al aire libre con las primeras luces del día me motiva mucho. Luego una ducha, un desayuno ligero y un breve descanso de media hora. Después, me gusta pasar tiempo en mi casa. Puedo encender la chimenea y hacer un poco de jardinería. Siempre salgo a pasear con mi perro durante el día. Cuando digo una taza de café con mis amigos cercanos, el día transcurre de manera similar. ¿Qué te atrae de este trabajo? Actuar es en realidad poder vivir miles de personajes en un mismo cuerpo. Tanto es así que a veces puedes confundir cuál es real. Un pequeño recuerdo, una migaja de cada uno de ellos queda en tu memoria. Me gusta mi trabajo. Me gusta que contiene muchas historias diferentes y pertenece a cada condición de vida. Dado que tengo un trabajo que se superpone con mi propio personaje, puedo mirar a todos y cada situación con una aceptación sin prejuicios. Cuando examinamos su cuenta de Instagram, veo su pasión por su hijo, como suele pasar el tiempo con su hijo. Mi hijo es una persona, un amigo y una esperanza para mí. Mis instintos ya están guiados por mi respeto por él.
Pasamos todo nuestro tiempo no particularmente, sino preocupándonos. ¿Qué le gustaría transmitir a su hijo, lo que le enseñó su padre? De hecho, seguimos nuestro camino con todo lo que mi padre me hizo con su hermoso corazón, ingenuidad y valor, y a veces con las cosas que no me pudo enseñar. Aliyah es mi futuro. Mientras todos estaban contentos con compartir los incendios forestales, tú combatiste el fuego en el frente. Decidiste ir tan pronto como te enteraste. Supongo que no hay nadie que no conozca el lugar de la naturaleza en mi vida. Era imposible permanecer indiferente ante la situación que vivimos. Todos nosotros en el mundo nos unimos para crear un equilibrio. Para mantener este equilibrio, yo era un todo y solo cumplí con mi deber humanitario como todos los demás. Sí, fui tan pronto como me enteré. Haces rally, parapente, kitesurf. Recibiste entrenamiento de comando. ¿Qué te aportan los deportes extremos física y mentalmente? La capacidad de hacer deportes extremos y la emoción que se siente me da una satisfacción diferente, y esto afecta a mi alma de manera positiva. Estar en buena forma física para este tipo de deportes me anima aún más. Dicen, la edad más hermosa para un hombre es 40. ¿Cómo te sientes en este periodo en el que tus decisiones de vida se vuelven claras? Si me preguntas, cada edad es incomparablemente preciosa. La edad de 40 años es un periodo de tiempo que se confunde con el tiempo y se hace sentir con sus errores. Les hace preguntarse qué quieren ver. Es un periodo un tanto fuerte, ingenuo, roto y frágil, pero consciente de todo. Puedes compartir tus pensamientos sobre este vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós.